A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bendecidos, gracias a Dios. Qué bueno que puedes estar con nosotros hoy en esta noche. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder venir delante de su presencia, amén. Gracias a Dios por el privilegio que tenemos de venir a su casa. Y qué bueno que disponemos en nuestro corazón de poder estar hoy en esta noche aquí, amén, para cargar combustible una vez más. ¿Qué te parece si oramos para comenzar? Señor, venimos delante de ti hoy dándote honra y gloria, porque solamente tú lo mereces, Señor. Solamente tú eres digno de ser adorado, de ser alabado, de ser exaltado en medio de nosotros, Señor. Y eso es lo que queremos hacer hoy en esta noche, adorarte a través de estas alabanzas, de estas canciones, Señor, que tú seas exaltado en este tiempo de alabanza y de adoración que tenemos, Señor, pero también que tú seas exaltado aún en medio de la predicación, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, Señor. Y si hay algo que no te agrada en nuestra vida, Señor, quítalo. Si hay algo en nuestro corazón que no debiera de estar ahí, Señor, arráncalo también. Sigue trabajando en cada uno de nosotros. Sigue haciendo tu obra en nuestra vida. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Él me salvó.
estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Por encima del sol hay una vista real, y ahí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, mi está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiado por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción cuando yo puedo
presencia, nuestro temor, quitado es, quitado es. Hosanna, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosanna, Hosanna, haz tu obra en nosotros, te recibimos, Cristo. Corazones hoy se vuelven a ti, volvemos a ti. En tu reino, vida nueva nos das, vida nos das, para el día nos fortalece tu rostro ver, tu presencia, nuestro temor, quitado es, quitado es. Hosanna, Hosanna, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosanna, Hosanna, haz tu obra en nosotros, te recibimos, Cristo. Y esperanzas de Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre en Jesús, fuerte soy, solo mi boca es sobre la Cuando no
justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo mi boca es Señor, cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, cuando estamos tristes, Señor, cuando ya no hay fuerzas en nosotros, como dice tu palabra, guíanos a la roca más alto que yo. Eres tú, Jesús. En ti, Señor, al que espera en el Señor, sus fuerzas se renovarán. Señor, tu palabra es como agua viva al que está cansado, al que está sediento. Y Señor, tú llenas y solo tú, Señor, puedes satisfacer. Y te pedimos hoy, Señor, que haces tu obra en cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, ministra a cada corazón. Y gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Tú eres pan de vida, Señor. Y el que come de este pan nunca jamás tendrá hambre. Háblanos hoy, Señor. Usa tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Los niños pueden salir a su salón. Buenas noches. Bueno, pues rápidamente, antes que comenzamos nuestro estudio, ¿sí se hizo con eso? ¿Sí quedó? ¿Sí? ¿Ya está? Ok, nomás quería asegurar eso. Pues antes que comenzamos, si tienes por ahí tu celular, por favor, toma un minuto, unos segundos y apaga tu teléfono, por favor, o póngalo en vibración o en modo de avión para que no sea distracción durante nuestro estudio esta noche. El resto de la semana tenemos algunas actividades aquí en la iglesia. El día viernes tenemos un tiempo de oración. Comenzamos a las 8. Ya a las 8 ya es noche, ya con el cambio de horario, ya es noche. Pero pues igual, este viernes
tenemos un tiempo de oración aquí a las 8 de la noche. Aquí le esperamos si gustas acompañarnos y pues simplemente venimos y oramos juntos, unos por otros, por necesidades de la iglesia. Si tú también estás pasando por algo en tu vida, que pues es un buen momento de estar en familia y de orar unos por otros y buscar al Señor juntos. Y luego los sábados a las 9:30 de la mañana tenemos el ministerio Pan del Cielo, y luego a las 5 de la tarde tenemos un estudio para los adolescentes de 12 a 17 años de edad aquí en la iglesia. Si gustas invitar a tus muchachos que vengan, es un tiempo de bendición también para los chavos. Y los los domingos estamos estudiando 2 de Timoteo. Y este domingo vamos a estar, todavía estamos en el capítulo 1 y estamos mirando las últimas palabras del apóstol Pablo. Solo tenía unas semanas o tal vez unos días de morir. El César Nero lo iba a decapitarlo por su fe en Cristo, y Pablo está tratando de dejar, de animar, de exhortar a Timoteo de seguir adelante. Y miramos la semana pasada acerca de no tener vergüenza del evangelio, ¿no? Y también Pablo dijo: ni de mí, el prisionero del Señor. Y vamos a seguir en nuestro estudio en 2 de Timoteo este domingo que viene, y ojalá puedes estar con nosotros a través de nuestro estudio en 2 de Timoteo. El día de hoy, los miércoles, estamos estudiando 1 de Reyes. Y si tienes tu Biblia contigo, dale conmigo por favor a 1 de Reyes, el capítulo 6. 1 de Reyes, el capítulo 6. La semana pasada comenzamos pues una nueva sección en 1 de Reyes. Hemos estado mirando este tiempo como conocido como el reino dorado del rey Salomón y de Israel. Este tiempo de mucha bendición para Israel bajo el liderazgo de Salomón en sus primeros años como rey. Y miramos la semana pasada en el capítulo 5 las preparaciones para la construcción del templo. Y miramos cómo Salomón estaba recolectando materiales para comenzar con la construcción del templo. Más o menos tardó unos 3 años en juntar suficiente material para comenzar con la construcción. Miramos del rey de Tiro. Salomón pidió la madera más fino, la madera de calidad, y de las montañas estaba sacando cantera como mármol o granito para la cimentación del templo. Material de muy buena calidad, material muy costoso aún para la cimentación. Y en total nos dimos cuenta la semana pasada que había unos 180,000 hombres trabajando para hacer posible la construcción del templo. Era un montón de hombres trabajando. Igual la semana pasada platicamos acerca de cómo era de mucha importancia que durante este tiempo de construir el templo era en tiempos de paz. O sea, que no había guerras. Porque estos hombres que estaban trabajando, estos 180,000 hombres, no iban a poder trabajar como artesanos o como albañiles si estaban en tiempo de guerra. La verdad, si fuera en tiempo de guerra, casi todos estos hombres, o el gran mayoría de ellos, tenían que haber sido soldados en el ejército para proteger su nación. Pero como eran tiempos de paz, todos estos hombres estaban disponibles para trabajar en el templo. Igual, el día de hoy, a comenzar nuestro estudio, tenemos que recordar algo muy importante. Cuando comenzamos la semana pasada a hablar acerca de la construcción del templo, platicamos acerca de la importancia para nosotros como cristianos
no solo ver todos los detalles de qué fue hecho, las medidas del templo y todo eso acerca del templo, sino nosotros a ver estos estudios acerca de cómo fue construido, los materiales que usaron, los detalles de cada parte del templo. Al leer a través de la Biblia, tenemos que recordar, nosotros como cristianos bajo el nuevo pacto, tenemos que estar pensando acerca de la obra de Dios en nuestras vidas personales y en la iglesia general de Jesucristo. La obra de Dios en nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice la Biblia, el apóstol Pablo, y quiero repetir algunos versículos que compartí con ustedes la semana pasada. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En Efesios 2:19-22 dice así la Biblia: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también nosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y luego primero de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, con un propósito para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Una vez más, a mirar los detalles de la construcción del templo en el Antiguo Testamento, nos sirve para nosotros de darnos cuenta acerca de todos los detalles de cómo Dios obró, cómo Dios estaba construyendo un templo en el Antiguo Testamento a través de Salomón. Dios está obrando en nuestras vidas, porque ahora en Cristo Jesús nosotros, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Dios está transformándome, moldeándome, haciéndome más y más a su imagen, moldeándome a través de la santificación. Esa palabra santificación simplemente significa haciendo uno santo. Y es la obra de Dios en nosotros. Nosotros todos juntos somos piedras vivas, dice la Biblia, y juntos hacemos casa espiritual. Entonces, para comenzar hoy el capítulo 6, el título del mensaje es simple: la construcción del templo. La semana pasada miramos en el capítulo 5 los preparativos, juntando un montón de material para construir, y ahora vamos a mirar que la construcción del templo sigue. Entonces dice en el capítulo 6, verso 1, dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces, aquí a comenzar el verso 1, recibimos un marcador muy importante en la historia de Israel como nación. Nos dice aquí que 480 años después del éxodo de Egipto, los israelitas bajo el rey Salomón comenzaron a construir el templo. Más o menos este fue en el año 967 o 966 antes de Cristo. No sabemos al 100, pero más o menos alrededor de ese año. Entonces,
El éxodo de Egipto para los israelitas fue alrededor del 1446 o 1447 antes de Cristo fue el éxodo de Egipto. Algo importante en la historia de Israel. Luego verso 2 dice así: la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Y hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, y hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminución, ayúdame. Pues ese mero, ¿sí? A la casa alrededor, para no importar las vigas en las paredes de la casa. Y al leer eso dices, pues ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues aquí estamos recibiendo detalles acerca de la construcción. Y algo importante para el futuro, si quieres saber acerca de los números, básicamente 2 codos es 1 metro, ¿ok? Hay que recordar eso, 2 codos son 1 metro. En sí, al leer esto, damos cuenta que este edificio tenía mucho que ver como el tabernáculo. El diseño de cómo fue construido era muy parecido como el tabernáculo, pero obviamente era un poco más grande y ahora iba a estar fijo. El tamaño en sí del templo no era un edificio que digamos muy grande. Este edificio medía 10 metros por ancho y 30 por fondo. O sea, el templo en sí medía unos 300 metros. La altura total del templo era de unos 15 metros. Era más o menos alto, pero en realidad el templo no era un lugar muy grande, un edificio alrededor de 300 metros. Aquí nosotros, mide 300 metros acá adentro. Son 15 por 20. Entonces, si quitas pues 15 de un parte, lo agregas 10 y lo bajas a 10 y el otro parte lo haces 30, pues ahí está, ¿no? Entonces, en realidad el templo en sí no era muy grande. Los planos de cómo iba a ser construido el templo, Salomón no tenía que preocuparse de eso. Al leer esto dices, pues ¿dónde sacó Salomón los planos? ¿O cómo llegó la idea de cómo debe ser construido el templo? Pues damos cuenta en Primera de Crónicas, el capítulo 28, los versos 10 a 12, damos cuenta que su padre, el rey David, dejó los planos con Salomón. Antes de morir, el rey David entregó los planos a su hijo y dijo, aquí están los planos, aquí debes construir, así es como debes construir el templo. En Primera de Crónicas 28, 10 a 12, quiero leerlo, dice así: David hablando a su hijo, mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para santuario, esfuérzate y hazla. Entonces David dio a Salomón su hijo el diseño del pórtico de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y del lugar del propiciatorio, o sea, el lugar santísimo adentro del templo. Verso 12 dice, asimismo el diseño de todas las cosas que tenía, muy importante ahí, que tenía por el Espíritu para los atrios de la casa de Jehová y para todas las cámaras en derredor, para los tesoros de la casa de Dios y para los tesoros de las cosas santificadas. Creo aquí que hay algo importante que notar, donde
David recibió el plan para la construcción del templo. Nos dice en el verso 12, asimismo el diseño fue por el Espíritu. Fue Dios quien dio el diseño a David, y David entregó antes de morir el diseño a su hijo Salomón. Adentro del templo solo tenían 2 cuartos: el lugar santo y luego el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote podría entrar solo un día al año, una vez al año, en el día de Yom Kippur o Kippur, algo así, pero en español es el día de expiación, donde sacrificaban por todo el pueblo y donde el sumo sacerdote entraba y rociaba sangre sobre el arca de pacto. Había varios otros cuartos, como dice aquí la Biblia, alrededor del templo. Y hermanos, el templo en sí no era un edificio muy grande. Acabamos de mirar unos 300 metros construidos. Y de ver las medidas, uno puede decir, oye, pues qué cosa, no está tan grande, no es tan así grandísimo y tan hermoso y esto, ¿qué es lo que pasa, no? En realidad, aquí, lo que hizo el templo glorioso no fue su tamaño. El templo fue construido con calidad. Cada detalle a la precisión fue realmente increíble. Y vamos a ver aquí en nuestro estudio algunos otros detalles importantes. Pero fue increíble. Y lo más importante del templo era que el Dios quien iba a habitar en medio de Israel. Y luego en el verso 7, fíjese lo que dice. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Y verso 10 dice, y edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Hay un detalle que me impresiona mucho. Nos dice aquí que ningún martillo, ninguna hacha, ningún cincel se usaban al momento de juntar todo. Donde fue construido realmente estaba muy calladito. No se escuchó nada, no se escuchó como un sitio de construcción. En un lugar donde cortaban la piedra, obviamente ahí martillos, cinceles, hachas, mucho trabajo, pero al llegar a su destino, la precisión era tanto que solamente llegaban y colocaban en su lugar. Fue increíble. Ahora, para nosotros, se han dicho que la obra de Dios en nuestras vidas es para prepararnos para el cielo. Aquí en la tierra es donde Dios está extrayendo la cantera. Aquí en la tierra es donde Dios nos está dando con martillo y con cincel. Las pruebas de la vida, las dificultades que nos pasamos. A veces hay mucho ruido en nuestras vidas, ¿no? A veces vamos en este proceso de recibir los martillazos, de que Dios nos está trabajando con su cincel santo, y muchas veces vamos llorando, vamos quejando en el proceso y no nos gusta para nada. Pero Dios está moldeándonos. Nosotros aquí en la tierra, Dios está haciendo su obra. ¿Por qué? Porque al llegar al cielo,
Su obra en nuestras vidas ya va a ser terminado y llegar al cielo vamos a ser colocados en nuestro lugar con precisión, con perfección, sin nada de ruido, para glorificar a nuestro Dios por toda la eternidad. Todo el ruido está pasando ahorita, pero cuando llegamos al cielo ya no va a haber ningún ruido. Ya no va a haber Dios así dándonos con el martillo y con el cincel, no, santificando nuestras vidas. Ya en el cielo, dice la Biblia, vamos a ver a Jesús porque vamos a ser como Él es. Ya vamos a estar perfectos, ya vamos a estar en un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, donde estamos ahorita, viviendo aquí en la tierra, hay un montón de ruido en nuestras vidas porque Dios está obrando. Para que cuando llegamos al cielo nos van a colocar en nuestro lugar sin ruido y sin nada, y así con perfección, con precisión, y nosotros vamos a estar con el Señor para siempre. Pero hermanos, no te desanimes. Como piedras vivas, Dios está moldeándonos aquí en la tierra ahorita. Está bien, hay un montón de problemas. Pasamos por dificultades, pasamos por momentos de angustia, pero Dios está haciendo su obra. La esperanza del cristiano no está aquí en la tierra. Dios está obrando en nosotros para que cuando llegamos al cielo nos va a colocar con precisión, con perfección. ¿Sí me explico bien? ¿Sí? Dios está haciendo su obra en nuestras vidas. Y luego en el verso 11 dice así: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieras en mis estatutos, hicieras mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Aquí la palabra de Dios vino a Salomón en medio de la construcción. Y la palabra de Dios vino a Salomón con un propósito para reafirmarlo, ¿no? En esta obra, para reafirmar su promesa. Y hay momentos en nuestras vidas también, en medio del proceso de la obra, en medio de que estemos recibiendo los martillazos y el cincel santo de Dios está moldeándonos, hay momentos en medio del proceso de la obra que uno se puede desanimar. No estoy diciendo que eso es lo que pasó aquí al 100 con Salomón, porque realmente no sabemos, pero yo en mi vida personal, hay varias veces que el Señor me vuelve a animar, me vuelve a repetir sus promesas, porque necesito escuchar de nuevo, porque yo muchas veces me desanimo y sus promesas me dan fuerza para seguir adelante. No sabemos exactamente en qué proceso estaba Salomón en este momento, pero ponle que más o menos estaba a la mitad o 3/4 de la obra y ya tienes unos años dándole duro, ¿no? Y quieres que todo salga bien y hay estrés y hay preocupación y hay esto y hay lo otro y cómo vamos a hacer, y Dios viene a Salomón para reafirmar su promesa. Y es de verdad. Es reconfortante recibir la palabra de Dios a tu vida, que Dios está pendiente de ti. Aquí la promesa de Dios a Salomón es una promesa condicional. Y la promesa es: si tú andas en mis estatutos y haces mis decretos y guardes todos mis mandamientos, entonces Dios dijo: yo voy a cumplir la promesa que hizo con tu padre David. Aquí la promesa es condicional. Si tú andas, Salomón, en mis estatutos
y haces mis decretos y guardas todos mis mandamientos, entonces yo voy a cumplir la promesa que yo hice con tu padre David. Y luego en el verso 13, el segundo parte de la promesa condicional es que Dios va a habitar en medio del pueblo de Israel. Y creo que este versículo es muy importante notar que Dios está hablando no solamente que voy a habitar en el templo, porque sabemos que Dios no puede ser como reducido de solamente habitar en un edificio, sino es importante notar que Dios está diciendo a Salomón: yo voy a habitar en medio del pueblo. Y esa es la promesa de Dios, habitar en medio de ellos, la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Es lo más valioso que tenemos como su iglesia. Dios con nosotros. ¿Qué sirve tener un edificio bonito? ¿Qué sirve tener un lugar con todos los mejores servicios o comodidades, pero Dios no está en medio de nosotros? Prefiero yo estar en un lugar, en un cartón, donde está la presencia de Dios. Dios hizo tanto por Salomón e Israel, pero también ellos a la vez tenían la responsabilidad de guardar la palabra de Dios, de guardar su relación personal con Dios. Ahora, para nosotros, en la vida cristiana hay muchas similitudes que tenemos que observar. Tenemos que notar primero que somos salvos por gracia y no por obras. Al leer este versículo puedes decir: oye, pues Dios va a obrar en la vida de Salomón, es algo condicional, entonces es por obras. ¿Qué es lo que sucede? Para nosotros como cristianos tenemos que entender: la salvación no es por obras, es solo por gracia. Pero muy importante, y no te equivoques, si no cultives en tu vida personal de buscar a Dios, de orar, de pasar tiempo en la palabra de Dios, de buscar dónde puedes servir, no vas a ser un cristiano fructífero. No vas a tener fruto en tu vida con el Señor. Se ha dicho esto, hermanos, que la salvación es por gracia y la salvación pasa en un momento, pero la obra de ser uno santo, la obra de santificación, de hacernos y de moldearnos a la imagen de Cristo, dura toda una vida. La salvación viene en un solo momento y es por gracia, no por obras. Pero nosotros como cristianos debemos someternos a la obra de santificación en nuestras vidas. El apóstol Santiago dijo: muéstrame tus obras y te muestro si eres salvo, ¿verdad? A veces nosotros podemos malentender si yo realmente soy salvo. Vamos a mirar en unas semanas en nuestro estudio en 2 de Timoteo. El que es salvo de verdad se va a apartar de la iniquidad. O sea, debe haber un genuino arrepentimiento en su vida. Si uno dice que es cristiano, pero sigue siendo borracho, sigue siendo drogadicto, sigue siendo un fornicario, sigue siendo homosexual, dice la Biblia: no te engañas. Estos que practican estas cosas, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. No dejes que te engañen. Entonces aquí, esta verdad, si nosotros también, si andamos guardando los estatutos de Dios, si hacemos sus decretos, ¿no? Si lo ponemos en práctica en nuestras vidas, si guardamos los mandamientos del Señor. Jesús dijo algo muy, muy importante. Jesús dijo: si me amas, ¿vas a qué? Vas a guardar mis mandamientos. Bueno, ahora el verso 14 a 18 dice así: así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro,
revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, y ninguna piedra se veía. O sea, todo por dentro del templo, todo primero estaba cubierto de madera. No se podía ver ningún parte de cantera o de piedra. Todo estaba cubierto de madera. Y luego en el verso 19 dice así: y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner ahí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Verso 23. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y la ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Verso 28. Y cubrió de oro los querubines. Hay un montón de oro aquí, ¿verdad? Pero bueno, estos 2 querubines son como tipo de ángeles. Mucha gente cree que estos eran una especie de un animal, ¿no? O algunos también piensan que pues parecían como humanos. Realmente no sabemos. Miramos en el libro de Ezequiel que Ezequiel da como habla acerca de unos querubines que tenían como 4 caras, ¿no? Habla uno de un ángel, tenía 4 caras este animal o no sé, era algo raro. Pero estos querubines estaban siempre en la presencia de Dios. En el libro de Isaías, el profeta, cuando ve unos serafines, como igual unos ángeles que tenían 6 alas, 2 que cubrían sus pies, 2 que cubrían así sus manos, y 2 que cubrían su cara, y siempre cantaban: santo, santo, santo es el Señor. Son los querubines estos en el lugar santísimo, estaban ahí representando lo que es realmente en el cielo. Pero bueno, no sabemos al 100 si fueron estos como personajes con alas o fueron así algo como un tipo animal. No sabemos, pero es algo interesante. Pero en el trono de Dios, en el cielo, esto tenía que haber sido como algo parecido. Era una representación en el templo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, de lo que estaba pasando en el cielo. Y luego versos 29 a 38 para terminar nuestro estudio, dice así: y esculpió, así se dice, sí, todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral a los postes eran de 5 esquinas.
Las 2 puertas eran de madera de ólivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de ólivo, pero las 2 puertas eran de madera de cipres. Y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó al atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues, dice la Biblia, en 7 años. Ahorita quiero mostrar una imagen que quiero poner a la pantalla. Todo esto, la verdad, para yo entrar en detalles y cómo estuvo, pues más o menos así es como. Hermoso. En la Biblia, cuando miramos el número 7, siempre habla de perfección, siempre habla de Dios en su grandeza. Y 7 años tardó Salomón de construir el templo. La semana que viene vamos a seguir mirando todos los instrumentos que usaban en el templo, y eso habla mucho de Cristo. Y vamos a tener, creo, también un tiempo hermoso viendo todos los detalles acerca de los instrumentos que usaban adentro del templo y cómo va a hablar de Cristo. Toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo, glorifica a Cristo. Y este templo que fue construido por Salomón, realmente no duró mucho. Unos años después de Salomón, algunas cosas fueron quitados, y después los israelitas iban a caer en la idolatría, y los babilonios llegaron y destruyeron todo esto, ¿no? Jesús llegó lo que es conocido al segundo templo. Y este segundo templo no era nada en comparación a de hermosura y de todo, pero era más grande porque Jesús, el Rey de Gloria, entró en aquel y en este no, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, para cerrar hoy nuestro estudio, nomás quiero hacerles recordar, como miramos, estaban labrando las piedras en un lugar lejano. Estaban ahí dándole, golpeándole, había sonido, había mucho ruido. Estaban trabajando con el marro y cincel. Pero al llegar al lugar del templo, se colocaban las piedras con precisión, no había ningún ruido, todo entró a precisión. Ni se miraba a este lugar como un lugar de construcción, como una obra de construcción, no se escuchaba. Y para animarlos, hermanos, que Dios, su obra en nuestras vidas, aquí sobre la tierra, muchas veces sí tenemos el martillo de Dios sobre nosotros, tenemos el cincel de Dios sobre nuestras vidas.
y Dios está moldeando. Dios a veces tiene que romper aquí y romper allá, porque hay cosas en nosotros que no agrada a Dios. Pero como dice la Biblia en Filipenses, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él es fiel para completarlo. La obra de Dios. Hasta que nosotros nos vayamos de este lugar, cuando nosotros llegamos al cielo, ya no, allá arriba ya no va a haber ruido, allá arriba no va a haber martillo, no va a haber cincel, no va a haber hacha. Allá arriba vamos a llegar y Dios nos va a colocar en nuestro lugar con precisión. Perfectamente vamos a quedar, porque vamos a ver a Cristo, vamos a estar como Él es. Tenemos que tener un cuerpo glorificado, hermanos, y vamos a estar ahí con todos los santos cantando por toda la eternidad. Igual lo que cantaban, o lo que cantan más bien los ángeles en el cielo: santo, santo, santo es el Señor. Hermanos, a mirar esta obra tan hermoso, lo que ellos hicieron para la honra y la gloria del Señor, tenemos que pensar como cristianos acerca de la obra de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos el templo de Dios, y este edificio tan bonito, tan costoso, tan preciso, la verdad es que Dios quiere obrar en nuestras vidas también. Amén. Se pueden poner de pie y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, danos entendimiento. Realmente hay muchos detalles, hay muchas cosas, Señor, que a uno al leer puede decir: ¿eso qué está pasando? ¿O qué significa para mí? Cada detalle, Señor, hay algo importante. Y gracias, Señor, porque tú estás preocupado por cada detalle en nuestras vidas. Señor, no hay nada que tú dejas fuera. Tu obra en nuestras vidas, Señor, a cualquier costo. Miramos que Salomón no dijo: oye, no estoy apretado en esto y no puedo poner esto, porque tengo que usar un material un poco más barato para completar la obra. No, aquí, Señor, miramos que Él usó lo mejor de lo mejor. Todo este edificio por dentro, todo estaba cubierto de oro puro. Realmente fue una obra de arte. Fue algo tan grandioso, tan glorioso. Pero también a recordar lo que dice tu palabra, que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es lo que dice tu palabra, que nosotros, Señor, somos hechura suya, somos tu poema, Señor. Es lo que dice tu palabra. Y tú estás obrando en nuestras vidas, y tú estás haciendo una obra en cada uno de nosotros. No nos sueltas de tu mano, Señor. Señor, con ese martillo santo, con ese cincel del cielo, Señor, haz tu obra, rompa, Señor, y quita. Moldéanos a tu imagen, Jesús. Queremos conocerte más. Queremos ser más como tú. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice tu iglesia. Ayúdanos, Señor, recordar una vez más que somos el templo de Dios, que somos piedras vivas. Te bendecimos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a cerrar este tiempo adorando a nuestro Dios.
tu presencia, nuestro temor, quitado es, quitado es, Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, haz tu obra en nosotros, te recibimos, Cristo. Corazones hoy se vuelven a ti, volvemos a ti. En tu reino vida nueva nos das, vida nos das, para el día nos fortalece tu rostro ver. Tu presencia, nuestro temor, quitado es, quitado es, Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, haz tu obra en nosotros, te recibimos, Cristo. Gracias porque grandes son tus obras y grandes son tus maravillas, grande es tu misericordia, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias por esta palabra que has traído hoy a nuestros corazones. Permítenos ser, Señor, esta roca firme donde tú defines nosotros. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo, Señor. Amén. Pues así estamos despedidos. Que pasen muy buena noche. Y recuerde que tenemos una cita el viernes a las 8 de la noche para orar juntos y unos por otros. Amén. Que el Señor les bendiga.